8:48 minutos, 7:48 en las Islas Canarias, y vamos con la tertulia del día. Y he decidido que estoy harto. Don Jaime de Berenguer, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenos días. Don Borja Montoro, buenos días. Muy buenos días, ya le he hartado. No, eso es un hartazgo generalizado. Estoy harto de llegar aquí, plantear temas y que luego los tertulianos indisciplinados hablen de lo que les da la gana. Así que directamente, a ver, háganme una evaluación de cómo está la situación política. A mí es que me da la risa que empiece a dar Porque hace mucho que no vengo y como la voy siguiendo está afuera y una desastrosa. Pues. A ver, hágame en 3 minutos su evaluación. A ver, para empezar, a mí lo que me aterrorizó ayer fueron unas declaraciones de Pedro Sánchez allí en el encuentro que tuvo con los grandes mandatarios del mundo, con una colección de sátrapas y dictadores de todos los colores, y hizo unas declaraciones, no las recuerdo literalmente, pero vino a decir que la democracia está en peligro ante el avance de unas oligarquías y la ultraderecha, patatín patatán, y que la democracia debe prevalecer incluso por encima del mandato de las urnas, algo de este tipo. Digo, pero esto, vamos a ver, este señor nos está anunciando tranquilamente que él se piensa quedar sí o sí, porque él tiene que estar ahí valerosamente defendiendo lo que él considera. La democracia es él es el Luis XIV de la democracia, y la democracia de Asemoa, y entonces lo que digan las urnas, lo que digan, porque claro, están viendo, empezando a ver lo que están diciendo las encuestas. Vayamos a ver si esto no nos conduce, porque tenemos todo el derecho del mundo a sospechar, y viendo el percal y viendo los antecedentes del personaje, si primero lo que votemos es lo que luego sale reflejado en los escrutinios, porque eso ya hemos visto que él no parece tener ningún tipo de complejo ni ningún tipo de problema para alterar esos resultados, y segundo, si una vez que se vean los resultados, si los va a respetar deportivamente o ya no deportivamente, sino políticamente, como es su obligación. Yo, sinceramente, tengo todo el derecho del mundo a pensar que es capaz de no hacerlo, y entonces no, porque estamos rompiendo demasiadas barajas ya para el juego. Eso es lo primero que me llamó ayer la atención y lo que más me escandaliza. Luego, bueno, la corrupción y las cosas que hemos estado viendo, este señor que destroza el apellido de mi familia, que no tenemos nada que ver, pero pues, tenemos que estar dando explicaciones en cada sitio al que va. No está usted relacionado. Cuando te dan ¿me puedes decir nombre y apellido? Y digo, no, pero no soy familia de... Efectivamente, sí. Sí, pues ha salido, ¿qué se le va a hacer? Sí, ¿qué se le va a hacer? Yo lo siento mucho, los simpatizantes del Partido Popular en las redes se ofenden mucho y están muy nerviosos y muy indignados porque dicen que es que se le está dando un balón de oxígeno cuando se critica a Montoro y tal, y yo digo, el balón de oxígeno se lo habrá dado Montoro y sobre todo los dos presidentes del Partido Popular que lo pusieron en el cargo del Ministerio de Hacienda, que es que hay que ver a quién han metido allí, que se le va a hacer. Si yo entiendo que ahora mismo nadie lo conoce, igual que en el Partido Socialista ya nadie conoce a Cerdán, ni a Ábalos, ni cosas de este tipo, pero no soy yo el que lo puso allí, porque ya digo que no es pariente y además no dependía de mí. Con lo cual, pues todas estas cosas sí, pero me molesta mucho porque estábamos, y la magnífica y gigantesca corrupción que envuelve y que rodea todo lo que tiene que ver con el Partido Socialista y con el gobierno de Pedro Sánchez, pues ha sido de alguna manera eclipsada un poco por esta noticia de Montoro, que los del Partido Popular intentan presentar como si fuese una especie de trampantojo o una desviación pero es una cosa muy seria, es que es una cosa muy seria lo que hizo Montoro, una barbaridad, y tienen que asumir una serie de responsabilidades. Entonces, sí, fue hace 7 años, pero hace 2 semanas ese señor estaba en el Congreso Nacional del Partido Popular, y los dos presidentes que lo pusieron, en el cargo del Ministerio de Hacienda, estaban subidos en lo alto del escenario con el presidente actual del Partido Popular, que se presenta como candidato. Entonces, hace 7 años que no pisa un ministerio, pero hace muy poquito que siguen teniendo contacto con él y con las personas que lo colocaron. Y esto tienen que dar explicaciones muy serias, etcétera. No se pueden desvincular tan airadamente. Son personas que hoy en día te intentan desvincular la relación de Montoro con el Partido Popular. Son las mismas personas que con mucha desenvoltura, poco menos que te vinculan a Santiago Abascal vía Orbán con Putin directamente. Quiero decir, imagínese usted la distancia que hay entre una cosa y otra y la que hay entre Montoro y Feijóo. Y así estamos. Entonces, pues nada, he estado unos días también trabajando en Ciudad del Cabo y un poco alejado de la actualidad, viéndola por Twitter y unas cosas y otras, pero muy entretenido y un poco aterrorizado. Don Jaime. Bueno, lo que decía don Borja de Sánchez, que acabó con un manifiesto
firmado por los más granados. Claro, porque, es decir, no solo lo que dice, sino con quién lo firma el asunto de su preocupación por la democracia, que es lo más granado del chavismo. Y les leo: Gabriel Boric, Lula da Silva, llamando a Ursí y Gustavo Petro. Y esos son, junto con Pedro Sánchez, los grandes... Hay que ponerse en pie, creo recordar. Que son los grandes adalides de la democracia, y están todos muy preocupados. Pero esto es un cuento típico de la izquierda. Cuando la izquierda tiene dictaduras terribles, ¿qué es lo que hace? República Democrática de Alemania, República Popular de China, en fin, va poniéndose la palabra democracia. Los adjetivos. Efectivamente, ellos han llegado a la conclusión que efectivamente, como decía don Borja, que ellos son la libertad y la democracia. Estos que firman esto. Sí, sí. Y claro, yo le puse un tuit en contestación, que por supuesto no habrá leído. Pero, joder, yo estaría muy preocupado si algún líder europeo de alguna democracia real firmara este documento. Pero ¿ven ustedes algún presidente o algún jefe de Estado de Europa o de algún país democrático que haya firmado esto? Y no, ellos están a este juego. Y igual que hay lecturas políticas como las que hace don Borja, yo, por dar un toque así un poco diferente, a Sánchez yo creo que ya hay que entenderlo en términos de análisis no político, que es el que se suele hacer, sino psicológico. Psiquiátrico. Es decir, este señor, hablando ayer con una buena amiga, estamos haciendo un repaso a lo que, por ejemplo, lo que ha hecho con Cataluña, con el tema del cupo y todo lo que ha estado intentando, que por cierto se ha hablado muy poco de que ha fracasado totalmente la ley Bolaños. No lo ha conseguido. Lo hemos olvidado, pero ese es un triunfo enorme y un fracaso absoluto de lo que él pretendía hacer, que es precisamente todo lo contrario a lo que pone en manifiesto, que es controlar el poder judicial y ponerlo a su servicio. Bueno, pues me recuerda mucho Pedro Sánchez a Quo Vadis, esa gran interpretación que tiene Peter Ustinov haciendo de Nerón. Y cuando uno empieza a ver la película desde el principio y va avanzando, se da cuenta que es un ser absolutamente narciso, que ha perdido todo el contacto con la realidad, donde considera que él lo hace todo fenomenal, que él canta bien, aunque todos se burlan de él, que él recita perfectamente en verso y todo el mundo lo único que le hace es reírse de él. Y cuando, claro, él tiene esa imagen de sí mismo y ve que el pueblo romano se burla de él y no le quiere, él se cae del guindo, no entiende nada, lo considera como una traición y quema Roma. Bueno, pues a mí todo esto que está haciendo, obviamente no puede quemar Roma, pero él sí puede dar el estatuto, puede dar el cupo y puede hacer todo tipo de tropelías. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que entenderlo no en clave política, sino en clave de venganza. Yo creo que él se siente absolutamente traicionado. Su divinidad, le llaman a Peter Ustinov en la película, ¿no? Su divinidad en España se considera que está traicionado, que no le entiende nada y que él es un dios. Él lo sabe todo, y entonces cuando él se venga, como hacían los dioses del Olimpo, se venga de ese pueblo, de esa turba, de esa gentuza, de esa plebe, como le llamarían, como le llamaba Pablo Iglesias, bueno, no me acuerdo cómo nos llamaba, que el cual pues no se merece a su divinidad, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que más me preocupa, porque lo que va a dejar cuando él se vaya, yo creo que el postsanchismo va a ser igual de malo o incluso peor que el propio sanchismo, porque mientras que él está en el poder, pues él lo que quiere es estar, manipular, conseguir, pero ahora que ve que se le acaba el chollo, si es que se va, como dice don Borja, está en la fase de ruptura total. Es decir, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar piedra sobre piedra. Yo creo que sobrevaloran ustedes a Pedro Sánchez y minusvaloran al Estado español, que es demasiado fuerte para Pedro Sánchez, sinceramente. No sé, ¿usted qué piensa que va a pasar en Cataluña cuando venga el que venga? Imagínese que hay un gobierno PP-Vox, ¿vale? Y claro, lo primero que habrá que hacer es derogar el sanchismo entero. Hay parte del sanchismo que yo creo que no van a dar ningún problema, por ejemplo. Si yo no tengo tan claro que vaya a haber un gobierno PP-Vox, la verdad. No lo sé, pero lo digo porque no sé, o el que sea. Yo pregunto, ¿qué pasó el 1 de octubre? Pues que bastó que 3 jueces hicieran lo que debían y el rey hiciera una declaración
Y como un castillo de naipes todo lo del separatismo. Sí, si no a ver tienen si ni viene media una bofetada, pues Ya, son tres pero pringados. sí, hombre. bueno, lo que pasa es que eso tensiona un país, es decir, que nadie se le olvide que vamos a ver, Junts y toda esta gente, los nacionalismos no viven de su propio discurso, o mejor dicho, su propio discurso es enfrentarse al Estado, a enfrentarse a España. Es ese jingoísmo antiespañol supremacista que tienen tanto Bueno, de hecho, cultural la y ley Bolaños, genético. una de las razones por las cuales la ley Bolaños ha fracasado es porque ellos pedían a cambio la administración de justicia transferida. Quiero decir, que no es que haya fracasado porque les haya salido del hondo del alma una defensa del Estado de Derecho, etcétera, No tiene nada que ver eso. Yo creo que ha fracasado porque a lo mejor lo que no quieren Esquerra Republicana y Junts es que el punto se lo apunte y ya el PSC que está ahora en el gobierno y que vayan a presentar diciendo, mira, los que al final hemos conseguido todo esto, no lo sé. Yo creo No sé que ahora qué tiene esta tenemos gente una en la cierta cabeza. ventaja y lo de la ley Bolaños es sintomático de que es muy probable que muchas iniciativas del gobierno, los presupuestos, por supuesto vamos a seguir sin presupuestos, podemos seguir sin presupuestos en una legislatura igual, le da igual. No es la ley más importante del año, pero llevábamos varios. Necesitaba Nerón presupuestos. Exactamente. Necesitaba Nerón presupuestos. Tenemos una ventaja y es que va a empezar el problema es que han olfateado el cadáver, ya están las hienas que tiene alrededor, que son los que lo sostienen en el poder, saben que está débil y saben que está muy, muy débil y saben que no le queda mucho tiempo, saben que tiene que arañar. Don Borja ha pronunciado la palabra mágica, hienas. Cada vez que se pronuncia eso hay que pasar a publicidad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0.
Bueno, hablaba antes el señor Montoro del caso de Montoro. Don Borja. Mala leche tiene. Hablemos del ¿Cómo caso. ha dicho Montoro? Hablemos del caso Borja, del caso Montoro. Que nada, el caso Montoro ya saben ustedes que ha estallado, ha puesto al PP un poco a la defensiva. El periódico El País el otro día titulaba "Se reequilibra el terreno de juego" o algo por el estilo. No, para nada, yo creo que en absoluto. Y de hecho, pues continúan saliendo las noticias de la corrupción del PSOE y eso es imparable. El caso Montoro pues tiene su importancia, pero es un caso de hace 7 años. Lo otro, hablamos de la corrupción de hoy en día. En el caso Montoro tendrá el PP que dar todas las explicaciones y yo creo que el PP debería, en fin, exigir que Rajoy aclare qué sabía de el caso Montoro y cuándo lo supo y por qué no actuó. Pero lo otro es corrupción que pasa a fecha de hoy y el responsable de los corruptos era Sánchez y Sánchez continúa aferrándose al cargo, con lo cual pues la rueda de las investigaciones continúa y ayer tuvimos declaraciones interesantes en el Tribunal Supremo. En concreto, pues declararon el exdirector general de Carreteras y la expresidenta de Adif, Bonita. Isabel Pardo de Vera, sí, bonita, Creo, le dicen. Y ¿Cuándo le dice bonita? ¿No? a mí lo que me dan, la sensación que me dan esas dos declaraciones es que ambos han pactado ya con la Fiscalía. Isabel Pardo de Vera, de quien conocemos la declaración completa, pues más o menos lo que vino a decir es, en lugar de negarlo todo, que es en lo que están, por ejemplo, Cerdán y hasta cierto punto Ábalos, pues en lugar de negarlo todo, reconoció que ahí hay tomate y culpó a Koldo. Koldo era el que me decía que estas empresas, yo me quejé a Ábalos de lo de Koldo, me quejé a Ábalos de su trato, porque me llamaba bonita, tienes que llevarte bien con el ministro y tal, y no sé qué, no sé cuántos. Y fue la Fiscalía la que dirigió el interrogatorio, exactamente igual que pasó con Aldama, así que parece que Isabel Pardo de Vera ha pactado con la Fiscalía Anticorrupción, lo cual sería una buena noticia. Vamos a tener mucho más material. Pero recordemos que todo esto, todo este follón, ha estallado definitivamente a raíz de una cosa, que es el informe de la UCO sobre Cerdán. Se rumorea que va a haber más informes próximamente de la UCO, pero enlazando con el asunto Montoro, a mí me llama mucho la atención lo de que inopinadamente haya salido eso de Montoro. Siendo conspiranoicos, podemos pensar que es que el PSOE ha ordenado a alguien sacar este tema para tratar de equilibrar la balanza, ¿verdad? Pues yo planteo otra hipótesis, porque lo del caso Montoro, es decir, hay un despacho, equipo económico que fundó Montoro, que se dedica a influir en el gobierno para que cambie la legislación o para que tome ciertas decisiones para beneficiar a clientes de ese despacho, ¿verdad? Y entonces ha salido toda la izquierda a decir cómo eso es intolerable. Claro, pero amigo mío, el lobby de Pepiño Blanco y de Alfonso Alonso, acento, es exactamente lo mismo. Gente vinculada al mundo de la política que se dedica a influir en gente del gobierno, gente que además es de su mismo partido, para tomar decisiones que beneficien a sus clientes. Y si esto es una jugada que le han hecho al PSOE, lo del caso Montoro, para que se lancen como locos y así poder sacar un informe sobre acento. Qué enrevesado, de verdad. Que soy malo. Qué complicado. En realidad, tal y como lo cuenta usted, dice, gente que hace o que se dedica a tomar decisiones que beneficien a sus clientes. No funciona así, funciona. Gente que es capaz de y que tiene acceso a poder cambiar legislaciones y gracias a eso tienen clientes, que es muy distinto. Los clientes van a esos despachos porque saben, porque alguien les dice, si tú quieres que esto se te arregle, hazte cliente de semejante despacho. Es así como funciona. Quiero decir, es una chorizada de marca mayor, pero es una chorizada a la que yo creo que nos estamos empezando a acostumbrar los españoles. Los españoles estamos empezando a acostumbrarnos a cosas a las que no deberíamos acostumbrarnos. Y es tremendo, porque es como esa base de latigazos, parece que te van arrodillando poco a poco y al final dices, ¿qué se le va a hacer? Si es una especie de condena bíblica que es así y va a ser así siempre. Y no tiene por qué ser así. Y es necesario limpiar. El problema es
que da la sensación de que no se limpia nunca, las cuadras no se entra realmente a hacer la labor, es la labor hercúlea, pero no se van a limpiar. Entonces, este sistema de palancas, de aldabas, de llamar a la puerta de no sé quién, y todo por supuesto. Pero son estos despachos, y lo ha comentado usted esta mañana también, hablando al margen en otro tipo de asuntos, pero viene a ser básicamente lo mismo, es lo que decía usted sobre la Agencia Española de Cooperación, etcétera, que es el equivalente al USAID, y no sé cuándo, son lugares donde van morteradas de dinero público, quiero decir que es que acabamos yo he pagado el IRPF y hace una semana mi cuota del segundo trimestre de autónomos también, mis pagos a cuenta. Entonces iba a decir algo, no lo digas. Me he mordido la lengua. Pero me acuerdo mucho de todos estos señores porque ese es el dinero mío y de mis hijos. Quiero decir que me lo están quitando del bolsillo. Y todo este dineral va a parar a base de estos cauces que el dinero público es una disposición. Estamos en manos de verdaderos, una colección de ladrones y de piratas. Y yo creo que es necesario levantarse y decir, se acabó. Es necesario parar todo este sistema. El sistema no está funcionando, no funciona. Es carísimo, es costosísimo y nos estamos yendo al garete. Es que un país, una nación no puede desarrollarse. El sistema no es carísimo, el sistema es baratísimo porque cada vez los servicios públicos son peores. Lo que pasa es que roban todo el dinero. No, claro, pero cada vez los servicios públicos son, entre otras cosas, efectivamente. Luego, en cambio, también nos estamos acostumbrando a que es normal quedarse parado en mitad de la Mancha 5 horas a 40 grados de temperatura en un tren porque el tren ha dejado de funcionar. Y luego la culpa no es de nadie, o que España se quede sin luz, que todavía estamos esperando a que nos den una explicación al respecto. Ahora lo van a solucionar porque ahora todos se ponen muy bravos y van al Congreso y van a hacer el Congreso, que ya no es el Congreso de los Diputados, ahora es el Congreso. Es el Congreso de lo que sea. Pero podía ser peor, ¿eh? Podía ser peor. Podrían haber puesto diputadas, diputades... Sí, yo creo que es por retirar las 4 palabras, las 4 letras que hay en la segunda palabra, que es lo que les... Entonces... Pero todo esto, y ya digo, nos estamos acostumbrando a cosas que no teníamos por qué tener eso. Y el sistema de corrupción y el sistema tal... Pero, claro, entonces luego hay mucha gente que inmediatamente se fija en las empresas. Y cuando hablan de la corrupción, dicen, esto es claro, lo que habría que hacer, dirigirse. Pero, ¿cómo hace usted para desarrollar su empresa en España si no entra al juego? O sea, básicamente te dice, es que si no, o recibes una inspección, o recibes no sé qué, o es imposible acceder a un concurso público si no juegas las cartas que te plantean sobre la mesa. Entonces al final dice, no, es que los empresarios que son unos... Mire usted, la corrupción nace del poder, siempre nace del poder. Si el poder verdaderamente quiere luchar contra la corrupción, los empresarios, por mucho que quieran corromper, no pueden corromper. Entonces, que hay gente que está dispuesta a poner un maletín debajo de la mesa para llevarse un concurso público, efectivamente. Pero es que sabe, el que no lo hace, sabe que lo va a hacer el de enfrente y entonces si no se queda sin concurso público. Y así es como funcionan en España las cosas. Y es necesario que eso termine completamente. De todas maneras, ahora que te estaba escuchando a Borja y con el tema al señor Montoro. Al señor Montoro. Mira que... ya te he visto muy... Es que te metes en la boca el lobo, macho. En el fondo, el tema de los lobbies existe en todas partes. Existe en Estados Unidos. De hecho, creo que hay un registro de lobbies, incluso donde tienen que decir exactamente cuándo se juntan, con quién se juntan. En Europa también existe, acuérdese de todos los lobbies relacionados con el gas ruso, con cosas chinas de Marruecos, en fin, aparece. Entonces, el lobby en sí mismo a mí no me parece mal. Y yo voy a decir lo que a mí me pasó cuando estaba en política. Evidentemente yo no pude ni quise dar nunca nada, entre otras cosas porque no podía, pues siempre estaba en la oposición. Pero es verdad que había veces que cuando tú te reunías con un lobby, eras capaz de enterarte de cosas, llegar a documentación y que te dieran maneras de ver el mismo asunto que a ti no se te habían ocurrido, entre otras cosas porque uno no sabe de todo. O sea, yo, por ejemplo, le voy a decir a los taxistas cómo tienen que organizar el mundo del taxi. No, yo tendré que enterarme por una serie de grupos distintos, con distintos intereses de lo que es eso, y de esa manera pues podías llegar a entender un poco cuál era el problema e intentar ponerte en una zona de hacer bien las cosas. Eso es una parte. Lo digo por no demonizar siempre los lobbies. Es decir, son una fuente de información muy valiosa, porque tú llegas ahí y pues la vida es que tiene tantas cosas que no puedes saberlo, ¿no? Pero luego está cuando se convierten en gestoras, en una gestoría, ¿eh?
Ya. Yo te llevo los papeles, Ujú. que es un poco lo que estábamos comentando. Y claro, al final esto en que, sin tener nada que ver, ¿no? Pero me recordaba mucho a algunas investigaciones que hicimos en su momento con una cosa, ya lo he comentado aquí varias veces, se llama norma perversa, y es la aparición de estructuras alternativas que te permiten jugar con ventaja frente a los demás, que es un poco lo que estabas comentando tú, ¿no? Ese es el peligro. Evidentemente, como has dicho, para llegar a ese punto, la persona tiene que estar de acuerdo en entrar en ese juego. Es decir, tiene que haber una persona que esté de acuerdo en recibirte en su despacho y en darte un trato de favor. Y ahí es donde yo veo el peligro real, pero no es solo en España. Esto pasa en todas partes. ¿Qué se puede hacer? O mejor dicho, bueno, ¿qué se puede hacer? Sería poner gente decente, pero yo creo que en la política hay un proceso de selección negativa, casi siempre. Y al margen de todo, aunque entre gente decente, si se entra en el sistema es muy... La tentación es demasiado grande. Mira, a mí me pasó en una ocasión que intentaron algo por el estilo y, bueno, hombre, pero reúnete, que no pierdes nada, porque esto tal... Claro. Y yo dije... No me voy a reunir. Claro. No me voy a reunir y de hecho no hubo posibilidad, porque como no me reuní, pues no hubo posibilidad de que saliera nada, porque ya sabía yo por dónde podían ir los tiros. Pero está ahí el anzuelo, no pasa nada, y tal, y queda que Vamos a ver, esto siempre es la técnica de los pequeños pasos, que se dice, es decir, claro. el primer día no te dicen, oye, tal, dame esto que te voy a pegar una morterada. Claro. No, lo primero dicen, oye, pues mira, rete, luego tienes una comida muy amable, donde la gente es muy amable, donde parece que te deslizan, que podías hacerles un favor, y ahí ya... Por lo que estás planteando, es la lógica del político, lo que dice usted es... Hay varios intereses. Tenemos que hacer una regulación, esto va a afectar a un sector, como el del taxi ha planteado usted, efectivamente. Voy a escuchar a esta asociación, voy a escuchar a los de los... Bien, todos juntos. Eso es. La decisión que en teoría tiene que tomar la cosa pública, que es el que nos representa a todos, es la que sea más beneficiosa para los ciudadanos. Eso es. El problema es clave. cuando alguien le sisea al oído de uno de esos colectivos, al del taxi, no sé qué, dice... Vete a ver a fulano, invita a comer a fulano no sé qué, que te va a mover el papel y verás tú cómo os va mejor. Y entonces sacáis ventaja. Y ahí es donde estamos, pero si sabemos todos cómo funciona, el problema es que sabemos todos cómo funciona y dices, ¿de qué manera se pone fin? Entonces, ¿sabe usted cómo se pone fin? Pues se pone fin mediante la ejemplaridad. Si al primer tío del que se demuestra que ha traspasado los límites y que ya no es una mera labor de lobby, sino tráfico de influencias o corrupción pura y dura, si a ese le caen 20 años, el siguiente claro, se lo piensa muy mucho a la hora de traspasar el límite. Vivimos en un país que está gobernado desde hace 50 años por unas fuerzas políticas que representan al 80% del votante español, una y otra, que se alternan. Y estamos viendo, y lo que está saliendo ahora, y es verdad que hay unos que están cometiendo esas irregularidades y lo está saliendo a flote, que lo están haciendo hoy en día en directo delante de todos nosotros, y otros a los que se supone que se les desalojó con una moción de censura de este hombre que vino a decirnos que venía a renovar y a limpiar, a luchar contra la corrupción. Y vemos que periódicamente se alternan en el poder y todos vienen prometiendo que ellos van a acabar con el sistema y el sistema sigue. El sistema es el mismo. Entonces hay una alternancia, es como una lavadora, va dando vueltas, pero el programa es el mismo. Usted no se puede imaginar la de cosas que mi vida política ha tenido que rechazar, pero de las más estúpidas, ¿no? O sea, nadie se puede pensar que han venido aquí con un maletín. No. Una entrada para esto, otra entrada para esto. Oye, mira a tus hijos que se coloquen aquí, porque al fin y al cabo tú vas a hacer algo que tal, porque al fin y al cabo tal. Oye, pues mira, tráete a tu mujer. En el momento que tú aceptas eso, ya estás perdido, ya te tienen. Pues dice, oye, ten cuidado porque tú... Y yo creo que antes, puede que hace tiempo, el sistema fuese, vamos a ir tanteando a esta persona que ha entrado ahí a ver qué tal. Yo es que empiezo a sospechar que últimamente, para entrar, ya tienes que tener deudas pendientes. Es lo que me sospecha. Yo, ahora mismo, por ejemplo, en el Partido Socialista, tal y como está, creo, y no me empiezo a tener la sospecha de que básicamente todos los que están sentados tienen algún dossier ya preparado para decir, es que si no, no entras. Porque dices, si tú quieres un puesto, yo tengo que estar seguro de que si no haces de que cuando te llame para tomarte el café con fulano, no es que decidas o no decidas si te vas a tomar ese café, es que no puedes rechazar tomarte el café porque yo ya tengo otro café tuyo que te tomaste que fíjate, hace tiempo. Exactamente, que yo estoy completamente de acuerdo contigo. La cuestión es que hemos llegado a un punto que
siempre he pensado que el que llegaba arriba es porque el que estuviera detrás del poder de verdad tenía un dossier que podía sacar. Pero es que eso ya no funciona. Quiero decir, porque si hay algo en España es que hemos llegado a un nivel de saturación tan absoluto. Es que da igual, sacan el dossier a la luz. Da igual. Y da igual. Da igual, o sea, una desenvoltura en para España hubieran caído cualquier. No pasa nada. Exacto, cualquier. Quiero decir que tu hermano lo acaban de decir, es evidente que lo han colocado en un puesto con un sueldo anual, no sé qué, y ahora estamos todos hablando a ver si tu hermano tiene el pasaporte o no, porque se va a escapar a estas alturas, ¿quién se acuerda de la fontanera de ¿quién se acuerda de la fontanera de Ferraz? Ya. Esta señora bueno, claro. Esa ya está libre. Si acaba de mencionar Luis Aldama. Tiene algunas querellas encima, tanto en Madrid como en Badajoz. Acaba de mencionar Luis Aldama y de repente digo, Aldama. Y son nombres que ya han quedado sepultados por tantos otros nombres que se van por la urgencia. Claro. Es decir, ellos han aprendido que la urgencia llama más la atención que la importancia. Al final, el sistema de lucha contra la corrupción lo que han decidido es, hay dos maneras, una de dos, o lo limpiamos y hacemos que deje la gente de hablar, o hay es el sistema de la catarata. Hay tal cantidad de corrupción que nos vamos a ocultar los asuntos y la gente ya no sabe quién es. Una técnica en psicología para quitar las fobias se llama inundación, que es precisamente eso. Por ejemplo, imagínate, me da fobia subirme a los ascensores. No digo que se puede utilizar siempre ni que se con todo el mundo. Bueno, ¿en qué consiste? En meterte en un ascensor. Esto yo lo he visto cuando era estudiante. Teníamos un profesor, el de modificación de conducta, que se llevaba una rata de laboratorio, pero bastante grande. Sí. Entonces veía la cara de los alumnos y al alumno, normalmente eran chicas, porque además el 80% eran chicas, que tenía la cara tal. Y iba con la rata. Pero perdona, es que al cabo de media hora, la chica estaba tocando la rata, era un fuera de ser, el tío era un tío muy bueno, lo suyo. Bueno, pues aquí es un poco lo que pasa, es una técnica de la inundación, nos inundan con tantos datos, somos incapaces de seguir. Yo, por ejemplo, cuando digo muchas veces a la rata le decía, te espero en el baño. La rata no sé la verdad qué es lo que hacía, pero la igual no sé. Vale, sí. Vale, claro, tú te estabas refiriendo a una rata de que no era esa. Vale, bueno. Y esto es al final lo que están haciendo con nosotros, que es la inundación. Te inundan de tal cantidad. Y luego hay otra parte que quería comentar antes, que se me ha pasado, que es el nivel de dificultad y de tiempo y de procesamiento y de atención que precisan algunas cosas. Esto me pasó hace un par de días con un vecino mío, muy socialista, lo he contado en redes, que iba con su mujer y empezamos a hablar de política, ¿no? Y bueno, vi como pues, los vuestros son peores, pues tú tienes una ideología y ya tengo otra. Y digo, oye, mira, esto no es un tema de ideología, es un tema de chorizadas, tal. Y al final nombré pues todo el tema relacionado con el sexo, la prostitución y tal. Y la mujer, que estaba callada permanentemente, era una cosa entre hombres, en ese momento dijo, tienes toda la razón. Ella, por supuesto, también socialista. ¿Y qué me refiero con esto? Pues me recordó muchísimo a lo que pasó en su momento con las preferentes y con Bankia. Usted se acordará cuando en UPyD hicimos aquello, lo más terrible es que habían estafado a decenas de miles de personas mayores y les habían enajenado. Pero al final eso la gente no lo entendía muy bien. ¿Y qué es lo que generó, si ustedes se acuerdan, realmente el escándalo que tumbó aquí? Tiene que tener una representación específica del daño. Que tenían las tarjetas black, es decir, que había habido un tío que se había ido con la tarjeta a comprarle lencería fina a su amante. ¿Por qué? Porque eso también, la gente, los problemas los tiene que entender. Cuando a ti te dicen, mira, hay un problema porque el estatuto afecta al artículo X de la Constitución y eso es el Estado de Derecho que te va a impedir a ti. Dice, mira, si yo tengo una vida muy normal, a mí eso no me va a afectar nunca, no lo entiendo. Pero si a ti te dicen, oye, mira, este tío se va con tu dinero o tal y se va a un prostíbulo y está faltando al respeto a las mujeres y no sé qué, o se está gastando el dinero, 1.000 euros, eso sí lo entiende, 20.000 no lo entiende, en comprarle unos ligueros a su amante, eso la gente sí, curiosamente... Y eso le ha pasado al Partido Socialista, que está perdiendo voto femenino a chorros, pues no por ninguna de las cosas mucho más importantes que hemos conocido en todo este tiempo, sino por una conversación donde Koldo y Ábalos se reparten las pilinguis
pues como si fueran cromos. Y entonces para este fin de semana cogemos a la Carlota, a la no sé qué y a la colombiana que se enrolla que te caga. Pues ¿no? cógete a las dos. Total, Sí, las ¿no? dos. Hungría Sí. es Hungría. Un día es un día. No, cógete Eso, a las dos. eso le ha hecho muchísimo más daño al PSOE que otras cosas muchísimo más importantes y preocupantes. Pero lo interesante es eso, es comprender por qué. Luego te vas a la televisión. ¿Cuáles eran los grandes programas de televisión que tenía? Pues aquellos que en el fondo son absolutamente sencillos, que lo único que constan es, lo único que se entretienen. Sencillo era La Casa del Reloj, lo que es el chabacano. Bueno, pero me refiero a esos programas donde lo que es meterse con el personaje no sé qué, ay, pues este se ha enrollado con no sé cuánto, pues fíjate tú, su hija. Entonces hay dos partes, ¿no? Si quieres una parte más dura, que es una necesidad de procesamiento intelectual, y por otra parte de que la gente se lo puede imaginar bien, ¿eh? Se lo puede imaginar muy bien. Dice, oye, pues fíjate, imagínate que mi marido y yo estoy aquí y se está con 3 amantes, ¿no? Y encima gastándose el dinero. Eso la gente lo entiende. Y yo creo que para llegar a esa gente que al final cambie la balanza, a veces hay que simplificar muchísimo el mensaje y focalizarlo donde tiene que estar. La percepción de la gente, la corrupción es muy difícil de hacer comprender el daño que hace la corrupción en la gente. La corrupción, en definitiva, bueno, este se lo lleva, pero en definitiva el español, con la historia picaresca, tradicional, tal, las aldabas, en no sé qué, en todos los pueblos de España siempre está el que te consigue no sé cuántos, habla con fulana que no sé cuántos, en Andalucía lo conozco de primera mano. Sí, hay personas que dicen, no, si necesita, ¿qué necesita el chiquillo? Pues mira, habla con no sé qué, no sé cuándo en el ayuntamiento, y te abren puertas, etcétera. Eso lleva funcionando así desde hace mucho tiempo y la gente piensa que eso es parte del... Porque si no, están los de siempre que se lo llevan siempre. Entonces esta izquierda se ha presentado como una especie de Robin Hood que te consigue cosas, porque como somos más, gracias a los votos, pues ahora hacemos cosas que antes solamente hacía el cacique de alguna manera. Eso... Luego es muy difícil hacer comprender a la gente que si el tren se para, que si el precio de la gasolina está disparado, que si cada día te cuesta más ir a la compra, todo eso tiene que ver precisamente con ese desfalco generalizado del dinero. Eso es muy difícil. Entonces, la conexión es muy difícil, porque además el poder es muy hábil bombardeándote cuando te dicen que te han subido los precios de no sé qué y no sé cuánto. La culpa, por supuesto, es de Mercadona. Ah, sí, claro. De los empresarios. Claro, por supuesto, porque las cargas fiscales que tú hayas puesto sobre ese señor, o lo que le cuesta el precio de la gasolina o del gasoil para el transporte de las mercancías, todo ese tipo de cosas están antes, y entonces tú tienes que repercutir en los precios al público, pero entonces este tío y luego te sacan el beneficio que se ha llevado. Ese ejemplo que has puesto es buenísimo, porque es tal que así. Es mucho más fácil comprender que el precio que te han subido en el supermercado es culpa del dueño, que es un usurero, que decir que no, que es que hay una cosa que se llama inflación y que entonces y que el país no funciona porque hay corrupción y eso no, al final ese es el proceso. Es muy difícil vender ese producto frente al bombardeo, teniendo además el poder de artillería que tienen en los medios desde el BOE. Quiero decir y entonces es un machaque constante en programas, no ni siquiera en informativos. Quiero decir que los programas de entretenimiento del tipo de la resesta, no sé cómo se llame, lo de Broncano y ese tipo de cosas, es muy fácil meter esa mercancía, que es una mercancía muy barata, etcétera. Televisión Española, 24 millones. ¿Por qué es guapo? No, porque precisamente ese es el Pepa Bueno y tal, es que no hay nadie que se haya quedado fuera. Pues no parece que funcione muy bien, ¿eh? Así entre usted y yo. Afortunadamente. Entonces habrá que revisar eso de que es que la gente le gusta consumir ese tipo de productos. No, hay una minoría y además decreciente de gente que le gusta consumir ese tipo de producto. La gente ahora se informa por otros sitios, se va a otros lugares y ya el pienso consabido que cada día se les escapa más de las manos. Kahneman, y sabes que en ese libro que seguro que se ha leído usted, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, lo explican fenomenalmente, ¿no? ¿Es eso o que hay otra posibilidad? Es que, por una parte, la saciación del estímulo. Pongo un ejemplo. Si a ti todo el día te están diciendo que eso es facha, hombre, a lo mejor 6 o 7 veces... Sí, pero han pasado de rosca eso, ¿eh? Claro, por eso te digo, saciación del estímulo. Llega un momento que pierdes la credibilidad y la gente ya dices no. Los abajofirmantes de ayer, que son la misma colección que eran abajofirmantes, yo siempre lo recuerdo, es que en el año 82, en octubre del 82, en el Paraninfo de la Complutense, el concierto estaban Ana Belén y Víctor Manuel.
cantando en el final de campaña del PSOE. Yo estuve en ese concierto. Yo no, yo estaba con Jaime. Yo estaba con Manuel Fraga. Yo estaba con mi madre escuchando a Manuel Fraga y a Jaime Morey en la Plaza Mayor esa noche. Pero bueno, estaban allí, quiero decir que son los mismos. Entonces, que estas personas, además, alguien les ha metido en la cabeza que siguen siendo... Hablando de lobbies, ¿no? Hablando de lobbies. Exacto. Víctor Manuel, Ana Belén, Almodóvar, Miguel Ríos, tipo, Serrat, todos los que los hemos visto con la ceja. Bueno, que estas personas piensen que hoy en día tienen... En el yacimiento que dirige Juan Luis Arzuaga en Atapuerca ha aparecido un manifiesto firmado por estos mismos claro. de hace pero al mismo tiempo años. Estamos viendo, porque cualquier persona hoy con un teléfono móvil es un reportero de la actualidad, y entonces estamos viendo que en todas las ciudades y en todos los pueblos de España, a las 6 de la mañana, cuando se encienden las luces de la discoteca, la gente termina cantando el Pedro Sánchez, ta. Efectivamente. Y dices, entonces ya pueden venir los abajo firmantes, ya pueden estar firmando en un lo que les dé la gana, hasta en un concierto de Mago de Oz. ¿Cómo han cambiado las cosas? Bueno, yo hace tiempo, conociendo al español y la manera que tiene de hacer viral algo, las canciones del verano, yo hace ya varios meses que anuncié que la canción del verano es esa. Bueno, y en uno de estos equipos que subió a Primera División hace poco también. Todo. O sea, también era Pedro y el otro Sánchez. día en la Plaza de Toros de Pamplona, que estaba yo también. O sea, da igual, da un poco es la canción del verano, es el que Joan Manuel Serrat o Víctor Manuel piensen que tienen algún tipo de influencia. Además, ellos vienen como el mundo de la cultura, el mundo que está conectado, porque nosotros somos... Nada. Y son percibidos como una banda de desgarramantas, carcamales, que representan la casta más carcunda. Pero si es que lo peor de todo es que los jóvenes no saben quién es. Tú pregúntale, yo ahora me voy a mi hija mayor y le pregunto, tiene 20 años, oye, ¿quién es Ana Belén y Víctor Manuel? Y se me queda así mirando y dice, pues no sé, un vecino nuevo. No, es decir, que no, o sea, no tienen... o sea, no sé ni lo que están haciendo. No es más conocimiento de quién es David Summers, porque se ha puesto de moda los hombres. Siempre está de moda, yo no me pierdo ni una. Y eso yo lo sé porque tengo niños de esa edad. Pero además que incluso se equivocan totalmente de estrategia, porque si me dices tú, en esa lista había un montón de jóvenes y youtubers, influencers, como se llaman, pero es que hoy en día los jóvenes youtubers, influencers, es que... Claro. Es que les aborrecen, porque de hecho los han insultado, los han hecho irse, y además están acostumbrados, eso sí que ejercen realmente la libertad de expresión, y no están acostumbrados a esta carcundia. Entonces, al final yo creo que están totalmente desorientados, lo cual es una gran noticia. Por otra parte. Están apoyando el mantenimiento en el poder de una persona que yo insisto, fuera de bromas y de unas cosas de otras, es un personaje tremendamente peligroso. Un Bardem también fichó. Tremendamente peligroso. Que Bardem también ha fichado. Y la izquierda, y yo quiero, antes de la pausa, que luego me dice usted, voy a intentar no pronunciar llenas, pero es que no me... Ha dicho llenas, pausa publicitaria. Vamos y luego volvemos, y lo digo, ¿no? ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? El Telegram de Julio Ariza tiene todo lo que necesitas. Solo tienes que abrir la aplicación de Telegram en tu teléfono móvil y en la zona del buscador escribir Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @JulioArizaElToro. En cuanto lo tengas, solo tendrás que hacer clic y una vez aquí dar a la opción de unirme para seguirlo. Y listo. Noticias alternativas, reflexión y vídeos interesantísimos en @JulioArizaElToro. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 730101. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos.
pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Bueno, una de las noticias que vienen hoy en la prensa, a mí me parece una noticia enormemente importante y creo que el medio se ha equivocado al titular, porque no ha resaltado lo verdaderamente llamativo del asunto. Eso que hablábamos antes de que hay que la información darla para que la gente la entienda. Dice The Objective hoy en portada, la noticia primera que saca: Huawei también custodia las investigaciones de la Guardia Civil sobre terrorismo y mafias. Esto es escandaloso, pero es que leyendo la noticia hay una cosa que la gente entenderá mucho mejor. Resulta que las investigaciones de la UCO, que pueden incluir escuchas realizadas a los implicados, las almacena Huawei, con lo cual ya no estamos hablando solo de que escuchas que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan acabar en manos del gobierno chino. No, estamos hablando de que las escuchas que realiza la UCO, que está investigando la corrupción del PSOE, pueden acabar en el PSOE a través del gobierno chino. O sea, no tienen un lobby que está perfectamente... ¿No están las hijas de Zapatero trabajando para Huawei o estaban trabajando alguna de ellas? Sí. Creo, o no tienen sé, a Huawei, creo que tiene a Huawei su consultora entre sus clientes. El que trabajaba en Huawei era el hijo de Pons, seguro. ¿Alguno de estos? Y Acento, el lobby de Pepiño Blanco, trabajaba para Huawei. Sí. Y que no hace falta que llegue al gobierno con que se lo digan a sus lobbies. Sí, pero que quiero decir que es que estamos en una noticia. Y lo que es peor, espero que tengan copia de seguridad. Pues yo que The Objective habría titulado Huawei custodia las grabaciones de la UCO sobre la corrupción del PSOE. Mire, no sé si para que veamos cómo el asunto, ¿no saben que estaba una de las fragatas españolas escoltando a un portaaviones británico en unas maniobras allí en el mar de China, y iban a pasar precisamente de Taiwán y China, y el gobierno español, para no ofender a China, sacó la fragata del grupo y la mandó en misión diplomática a Japón? Y una vez que han pasado por el mar de China, es decir, para no ofender a China. Lo digo para que nos entendamos un poco, sí. Es decir, claro, si hoy por ti, mañana por mí... Yo sigo mucho a Venegas en lo que escribe sobre la influencia de China, que está escribiendo y está publicando una serie de análisis en The Objective que son verdaderamente muy interesantes y muy descriptivos de la situación, que es una situación catastrófica. Desde el punto de vista internacional, la foto de ayer es reveladora del lugar donde nos encontramos ahora mismo, que es en una puñetera letrina internacional, no tiene otro nombre. Estamos con lo peor de lo peor. Y no es broma, quiero decir que tú no puedes contemplar esto y pensar, bueno, da igual,
O sea, España va a seguir siempre siendo lo mismo, vamos a pertenecer al mundo occidental. No, es que nos podemos despedir de ese mundo y es muy peligroso. Cuando te despides de ese mundo, el mundo va a seguir su rumbo y los aliados van a seguir su las potencias occidentales, con sus más, con sus menos, con su wokismo, con unas cosas, con otras. Todo esto va a seguir su rumbo, pero tú te puedes desenganchar. Es que ser Venezuela no es agradable y llega un momento, y esto se ve, el día que tienes que viajar con tu pasaporte, y hay un día en el que con tu pasaporte resulta que no te dejan entrar en determinados países, etcétera, etcétera. No es tan divertido y la gente piensa, bueno, no, porque aquí no va a pasar nada de nada. Hay muchas personas que te plantean que en España realmente nunca va a pasar nada de nada porque estamos en la Unión Europea, que es una especie de salvavidas eterno que sirve para todo, para la destrucción de la justicia, para todo. Y como estamos en la Unión Europea, no pasa nada. Entonces estamos en buenas manos. Y yo creo que hay un momento en el que eso desaparece. Porque si te empeñas en romper los vínculos y todo, hay un momento en que desapareces. El momento que ya hace mucho tiempo, después de la llegada de Zapatero, hace mucho tiempo que dejamos de ser un aliado fiable de las potencias occidentales, etcétera. Pero quieras que no, dentro de todo, seguía habiendo siempre, y me consta, lo sé, porque tengo amistades que me han podido informar y sucedió hace no mucho, cuando teníamos tropas que estaban en mitad de los conflictos entre Israel y con Hezbollah, etcétera, cuando empezaron a volar pepinos y había tropas españolas en medio. Y hubo una persona que tiene información al respecto que me comentó y me dijo, la verdad es que todavía estamos en buenas manos, en el sentido de que Israel, cuando va a bombardear, nos sigue informando, porque Israel informa a las tropas españolas, las seguía considerando aliadas o forman parte de ese bando de alguna manera, y dice, cuidado que vamos a lanzar, no sé quién, pero hay un momento en el que Israel puede perfectamente dejar de pensar, yo no puedo darle esa información porque esta gente, yo no sé si esa información le llega a la otra persona. Es que esto ya acaba de pasar. Estados Unidos está planteando compartir información de inteligencia con España después del tema de Huawei, porque claro, ¿quién le puede garantizar, con semejante señor, con Nerón en el poder, que no le va a pasar la información que tenga a China? O que China, sin querérsela pasar, guardando la información, ellos no van a tener acceso a esa información. Totalmente, sí. Y más hay una cosa que a mí me preocupa, y a todo esto que estábamos hablando, no es exactamente el mismo asunto, pero estábamos hablando antes de Montoro y de la necesidad de que el Partido Popular aclare determinadas cosas. Yo sigo esperando todavía a estas alturas, y en ese respecto, ¿en qué situación está el Partido Popular hoy en día con el Partido Comunista Chino? Porque firmaron un acuerdo de cooperación, eso es así, en 2013, en tiempos de Cospedal. Y yo no sé si ese acuerdo sigue en vigor o no, o de qué manera. Yo eso lo pregunté una vez, pasados los años, y no dan información al respecto. No me dieron una respuesta muy clara. Claro, quiero decir, ¿en qué consiste? No ha habido, yo entiendo, sí, pero no ha habido ninguna renuncia. Moreno ha estado formal hace pocos meses en Pekín también, y yo entiendo que sí, intereses andaluces en Pekín y no sé qué. Es un socio que es muy peligroso, con el que es muy peligroso sentarse a cenar. Decía usted antes de ir a tomarse un café con fulano, mengano, imagínese lo que es irse con el Partido Comunista China, y con China se va con el Partido Comunista Chino. Y es así, porque además que yo he estado allí en Pekín trabajando en una película, una vez me llevaron no sé qué, y lo puedes ver a flor de piel, es así. China es el Partido Comunista Chino, y todo lo que se salga del Partido Comunista Chino deja de aparecer, desaparece. Me mandan una foto, bueno, nos mandan una foto 20.1 a esta mesa de tertulia. Es una foto muy salerosa de una hiena. He dicho hiena, no el plural. Si digo el plural tengo que pasar. Pues mire usted, ya que lo dice y sin mencionar lo que quería decir antes de que me interrumpiese la pausa publicitaria necesaria, no usted, sino la publicidad. Hablando de este tipo de, vamos a llamarles chacales, yo no quiero dejar pasar la ocasión de mandar un abrazo desde aquí a los representantes de la caseta de Vox del otro día de Puente de Vallecas. Me ha alegrado mucho comprobar que es usted probablemente el único medio de comunicación que los ha mencionado y que se ha solidarizado con él, porque es que le partieron la boca de un puñetazo a una señora de Vox. Y entonces siempre me sorprende también, y he escrito un tuit al respecto, yo recuerdo, y yo fui el primero que también condenó los actos vandálicos que impidieron a Iván Espinosa de los Monteros, por ejemplo, hablar de la Complutense, me parece muy bien, pero en aquella ocasión me dio la sensación de que se pasaba lista a ver quién se posicionaba junto a Espinosa de los Monteros, porque es que esto hay que condenarlo, y ya pasaban. Y yo ahora me paseo por las redes y no veo que haya condenas al respecto. La primera, la de Iván Espinosa de los Monteros, por ejemplo, no ha escrito nada al respecto de esto. Pero es que la presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco.
Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, yo le he escuchado hablar en lo alto del Parlamento de Madrid, criticar y decir, hubo alguna acción contra una sede del PSOE y enseguida salió, no, nosotros nos condenamos siempre las acciones de los grupos ultras. Oye, y no sé cuánto. una cosa, yo me parece muy primera bien. noticia que tengo. Bueno, pues porque no la da ningún medio. Porque ningún medio la da. Salvo No es noticia si le parten la boca es que, a una militante es que le partieron la mujer boca, de Vox. La foto con él, es que le dieron un puñetazo. Grupos de ultraizquierda en la caseta de Vox del Puente de Vallecas, que llegaron allí a reventarla. Esto también solidaridad con ella. Claro, entonces quiero decir que es que hay violencia política real y los delitos de odio existen, pero hay algunos que salen a la luz y otros que no. Entonces yo primero agradecer a este medio por haber mencionado las noticias, que es lo que dice don Jaime, que es que si no se entera uno. Y segundo, pues invitar a la gente a que tenga la misma diligencia para condenar determinados actos que se ha exigido para la condena de otros similares, o menos similares porque allí no hubo labios partidos. Pero quiero decir, la violencia fuera, pero la que se ejerce contra Vox también. Hombre, con respecto a esa noticia, como el atacante está identificado, pues una cosa está clarísima, ese atacante va a pagar lo que ha hecho, porque Vox no se limita a quejarse cuando le agreden. Vox lleva a los agresores a los tribunales y gana siempre. Sí, pero tiene que haber una condena pública de los medios también. Sí, tiene que haber una posición, debería haberla. Una posición. Yo primero y desde aquí, desde este medio, aprovecho para dirigirme a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que diga algo, porque es que esto se ha producido en el Ayuntamiento de Madrid, alguna autoridad que represente y que condene esto. Si no, las fuerzas de seguridad en Madrid dependen del Ministerio del Interior, por supuesto del Ministro del Interior o del delegado del Gobierno en Madrid. No espero ningún tipo de condena porque no iba a decir algo, pero me lo callo. Pero vale, por favor, refrénese. Efectivamente, lo hago. Recuerda que tienes familia. Tengo tu foto aquí delante. No hables más de la cuenta. Bueno, hemos hablado del manifiesto de los de Atapuerca, de la Atapuerca cultural en favor de Pedro Sánchez, hemos hablado de la corrupción de Sánchez, hemos hablado de la corrupción del caso Montoro. Hemos hablado también de lo que es la agresión a los militantes de Vox en Vallecas. Vamos a hablar de alguna otra cosa que hemos comentado en las noticias y que en la tertulia no hemos tocado aún. Ayer publicaba La Gaceta una noticia que llega desde Francia. En una ciudad francesa, Nimes, ha llegado la situación de inseguridad, enfrentamientos armados entre bandas, a tal punto que la solución que se le ha ocurrido al alcalde es implantar el toque de queda para todos los menores de 16 años durante la noche. Dices, pero vamos a ver, ¿en serio? ¿No hay otras soluciones? ¿Vamos a terminar todos derivando en un toque de queda nocturno porque ya no vamos a poder salir a las calles de las ciudades europeas porque corre riesgo tu vida? No les quepa la más mínima duda. Es lo que estábamos diciendo antes, de los latigazos y de que te van arrodillando poco a poco y van haciendo que comprendas que tu vida ya no es la que era antes y que tienes que adaptarte a las nuevas circunstancias, y tus circunstancias actuales suponen pues eso. Empezaron porque ya nos quitaron el permiso de fumar. Yo ya no fumo, pero antes se fumaba en los bares, vale, muy bien, porque eso tal. Ahora dicen que si las terrazas, todo ese tipo de prohibiciones, prohibir, ir cercenando tal. Y ahora la prohibición es tangencial, es una prohibición indirecta en el sentido de decir, ya no es el gobierno o la autoridad la que no te permite hacer una cosa u otra, es que las circunstancias, y yo por protegerte, porque yo soy tan bueno que yo, la autoridad, que lo que tenía que hacer es evitar que alguien pudiese afectar tu libertad si sales a las 11 de la noche a darte un paseo. El sola y borracha, queremos volver a casa, se ha transformado, parece ser, en sola y borracha te tienes que quedar en casa porque si sales ya no puedo garantizar tu tal. Entonces, como te quiero tanto y te protejo tanto y mi política es tan intuitiva y tal, no sé qué, no sé cuánto, lo que te voy a hacer es prohibirte a ti salir. Y de esa manera, pues me ahorro los crímenes que se puedan cometer contigo. Estamos haciendo una acción directa para evitar que haya violaciones. Claro, eso dices, bueno, no va a haber violaciones porque he encerrado a la población en su casa.
Esto es un disparate. Esto es un disparate y eso es para que el departamento entero de Interior salga por la ventana. Claro, eso no es... Porque es que la primera obligación, y eso lo repite y lo dice mucho don Julio Ariza, tanto en esta radio como en la televisión del Toro, la primera obligación del Ministerio del Interior es proteger la seguridad, garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y si no lo puede hacer, pues tendrá que poner más medios o tendrá que averiguar de qué manera se hace, pero yo tengo que tener derecho a pasear por los pueblos, por las calles de mi pueblo o de mi ciudad a la hora que me venga en gana. Hasta ahí podríamos llegar. Bueno, vamos a acabar con toques de queda, don Jaime. A mí lo que me ha sorprendido es que un alcalde pueda dar un toque de queda. Realmente, o sea, pueden, vamos, es evidente que en Francia pueden, porque si no, no lo habría planteado, ¿no? Pero me parece... De todas maneras, nosotros hemos tenido toque de queda. ¿O no se acuerdan ustedes aquello que nos hicieron? Joder, me acuerdo, teníamos que salir de 4 en 4 por la calle a pasear... Y con el COVID me refiero, y los abuelos tenían unas horas, las personas mayores de 65 y los otros... Los que tenían perro podían salir y los que no... Madre mía, o sea que nosotros eso ya lo hemos vivido. Había situaciones tan absurdas como que nosotros somos 5 y entonces teníamos que ir, mi mujer con los 3 niños por delante y yo 20 pasos más atrás. Claro. Sí, había que dividir la familia. Nosotros afortunadamente el año 20 estábamos en Ciudad del Cabo, con lo cual lo vivimos a distancia, que allí hubo también encierro y tal, pero era completamente distinto. Pero estábamos escuchando las noticias y era disparatado, pero luego ya sí, salir en grupos, ese tipo de cosas. O sea que bueno, que eso lo hemos vivido, pero vamos, a mí lo que me ha sorprendido es que el alcalde pudiera hacerlo, pero sí, estoy de acuerdo completamente con lo que dice el señor Montoro. Y deseando que haya un berenguero algún día condenado por algo, ¿no? Por cualquier cosa. Pero bueno, no sé, la verdad es que da un poco de miedo, ¿no? Da un poco de miedo por lo que decía él, en vez de perseguir, si la única manera que tienen que de defenderte es, no sé, es ponerte cinturón de castidad, es ponerte el velo, ¿no? Claro, claro. Y para que no te pasen, pues tú vas a ir tapado desde la coronilla hasta los pies. Eso es terrible, porque lo que te habla es que estamos realmente, posiblemente en un fin de época, aunque un fin de época. Estamos entregando completamente nuestra libertad al poder, poco a poco, por parcelas, poquito a poco, y cada vez va... Y el poder es una aspiradora, lo coge todo. Sí, sobre todo cultural, es decir, es evidente que los estados ya no son fuertes, posiblemente no sean fuertes porque están absolutamente carcomidos por el tema de la corrupción, el poder, la legitimidad, o sea, exactamente una causa no habrá varias, ¿no? Pero lo que sí parece claro es que el Estado no puede garantizar. Y el problema es que cuando el Estado no garantiza, con toda la legitimidad del mundo, el ciudadano se sale en su propia defensa. Y entonces se produce el problema, es que cuando hay o algo así, ¿no? La típica película de esta quiero decir, la justicia, nadie debe tomarse la justicia por su mano, y se supone que todos hemos delegado el uso legítimo de la violencia en el Estado, que es lo que se supone que consiste un Estado de Derecho, etcétera, etcétera, y que pero no funciona. Entonces cuando es... Y además Francia, me dices tú un Estado, pero si hay un Estado fuerte o por lo menos grande en Europa es el Estado francés, ¿no? Y que sea Francia que... Las imágenes... Es que hay imágenes que se están reproduciendo cada vez con más frecuencia en todas las ciudades de Europa, que son estas imágenes de las cuales no ya un coche patrulla o 2, 3 y 4 coches patrullas que acaban incendiados y salen a palos de barrios enteros. Pero esta semana en Azpeitia han asaltado una comisaría y han sacudido a los policías locales, a la Ertzaintza, y querían asaltar la comisaría porque habían sancionado a un chaval que había hecho una pintada en no sé dónde. O sea, y entonces luego mandó el gobierno vasco, creo, a la fuerza de intervención de la Ertzaintza de no sé qué, y la alcaldesa, que es de Bildu, dijo que había sido desproporcionado la actuación y tal. Bueno, pues eso es la deslegitimación del uso de la fuerza, legítimo de la fuerza. Pues ya te puedes imaginar que tienes ahí un montón de chavales que consideran que
esos que son agentes de la autoridad, lo que son realmente son opresores de lo que sea, ¿no? Bueno, pues ya lo tiene. Cuando va generando ese clima, al final pasa lo que pasa en Francia. Pero que es lo que yo te he puesto el ejemplo porque no hay que irse a Francia. De hecho, en España ya se está produciendo, con lo cual pues, claro, llegará antes o después. Bueno, en el momento que tú no puedes tener garantizado el poder pasearte por tu pueblo, porque resulta que hay unas personas que por puro divertimento van a partirle la cara a tu padre para hacerse un vídeo divertido, es que por la ejemplo, gente con toda la razón del mundo sale a la calle a decir ¿esto qué es? Lo de Torrevieja, el mejor símbolo, Torre Pacheco, el mejor símbolo de lo que ha pasado es que pues escasamente 4 meses antes del incidente de este marroquí pegando a un tío de 68 años simplemente por diversión, 4 meses antes el Partido Socialista de la localidad de Torre Pacheco estaba reclamando que se abriera más puestos de fuerzas y cuerpos de seguridad ante el incremento de las violaciones en el municipio. El Partido Socialista. Es que llevamos unos años donde se ha ido de madre todo lo referido al tema de la inseguridad derivada de la inmigración, y frente a eso pues parece que los partidos en el gobierno no quieren reaccionar. Bueno, pues se los va a llevar la riada, porque la gente ha dicho hasta aquí hemos llegado, y bueno, pues luego se asustarán de que las encuestas digan que el PSOE se hunde, que ahora mismo Vox y PP sumarían entre ellos más de 210 diputados, pues normal. Otra cosa es lo que luego vaya a pasar después de las elecciones, pero vamos. Lo veremos, si es que llega a haber y si es que se cuentan los votos. Pero ¿cómo no va a haber, hombre, por Dios, don Borja? Si Sánchez pudiera hacer acento venezolano, que me hace más gracia. No, sería más parecido a Argentina. Yo creo que España está más, el modelo de España no es tanto Venezuela como Argentina, que es o en su momento fue México. Ellos lo que pretenden es estarse 50 años en el poder con todos los resortes del Estado, corrompiendo, comprando. De hecho, esto es que ya nos lo avisó Pablo Iglesias. ¿Ustedes no se acuerdan que les dijo en el Parlamento? No volverán ustedes a gobernar. Nunca, porque lo tenían perfectamente pues mire dónde estaba Pablo Iglesias, arruinando bares y tal. Bueno, pero tiene una no, que no. Pero lo tienen en la cabeza. Eso sí. Bueno, claro, lo que decía usted antes me ha comentado. Pero ese odio feroz. Hay declaraciones, pues hablábamos, creo recordar, del portavoz de Podemos o de Ione Belarra. Hay determinado tipo de izquierda que rezuma un odio que le sale de una bilis lo más profundo de dentro, que es terrorífico, quiero decir, es chequista de base. Es decir, si estuviésemos en sus manos verdaderamente, a Ione Belarra la palabra cárcel no se le cae de la boca. Hay un tipo ayer está por Twitter metiéndonos a todos en la cárcel. O antes de ayer, con nombre y apellidos y su cara y una foto de sus 2 hijos, que literalmente lo pueden ustedes ver en mi tweetline, me deseaba y quería que volvieran las checas y que no me podía imaginar las ganas que tenía de volvernos a meter en las checas. De tener en la dirección de una de ellas. Claro, en las checas, sobre todo para los más jóvenes, lo que quiere decir es que te detenían una policía politizada o incluso un sindicato o un partido y te metían en la cárcel porque ellos querían. Y después de ahí algunos tuvieron suerte, salvaron la vida, pero hubo muchos miles que... Bueno, pues ese señor, sin conocerme de nada, sin saber quién soy, simplemente porque se me ocurrió poner un tuit en el que por supuesto no faltaba el respeto a nadie, pero no era de su cuerda, decidía que estaba encantado de y además literalmente me dijo, no te puedes imaginar, no es por falta de ganas, y entonces yo le dije, pues venga, adelante, hazlo si puedes, claro. Le dice tu dirección, tu teléfono. Y de esa gente, pero es que en este caso a mí me llamó la atención porque no era una cuenta fake que nunca sabes quién era. No, era una persona con nombre y apellidos que salía con la foto de sus hijos, que yo pensé, bueno, y este hombre... esto es el ejemplo este es el mundo que quiere para los muchachos que tienen. Hay una izquierda, hay una izquierda, yo extendería la izquierda que hay en España. Es verdad que hay una izquierda que cuando habla de la memoria histórica de determinados tiempos y de la República y vende un material que es falso y que vende una imagen de cosas que no sucedieron o que sucedieron de otra manera y que pretende que
recordemos el pasado de una manera que no fue. Pero hay otra izquierda que se siente orgullosa. Quiero decir que no tiene ningún inconveniente. En realidad, cuando viene la memoria y te habla, y entonces es eso, y le recuerdas, oiga, mire usted que aquí había checas en Madrid, aquí se mataba alegremente a familias enteras con niños de 14 años a los que se llevaba allí al paredón en Paracuellos, etcétera, y tal, y este tipo de cosas. Y no les parece mal. Pero con toda la tranquilidad pero del mundo. que este tipo, quiero decir que lo reivindican como una labor necesaria de limpieza. Pero fíjate, a mí además me dio un cierto déjà vu porque mi abuelo Jaime Berenguer Maldonado fue el decano de la checa de Porlier, porque lo pararon por la calle porque llevaba corbata y ahí lo tuvieron en una cosa de 1,45 de techo, torturado. Entonces, que hayamos tenido que volver a ese punto y que te lo diga la gente porque por lo menos ten la decencia de decirte, aunque lo pienses, ten la prudencia de callarlo. Es que, ¿no? O sea, el asunto es tremendo. Es que vivimos en una situación en la que todos hemos querido pasar página, pero no todos hemos querido pasar página. Quiero decir que esto sucedió, lo dice usted con su abuelo, etcétera, pero hace mucho menos tiempo tuvieron más de un año, 532 días metido en una checa ilegal, por supuesto, pero es lo que ellos consideran que era lo mismo. ETA metió en un zulo bajo tierra a Ortega Lara casi 2 años. Y eso es lo que ellos consideran que es, si pudiesen, eso, porque estaban fuera de la ley, pero si ellos tuviesen el poder, en el lugar donde han tenido a Ortega Lara estaríamos todos los que estamos en esta mesa. Yo, mira, afortunadamente... Esa izquierda existe en España y esa izquierda está sentada en el Parlamento. Ese es el problema, porque yo, conozco gente de izquierda que es todo lo contrario. Estábamos hablando hace no mucho de un manifiesto que está moviendo gente, ¿cómo es? ¿Izquierda española? ¿Se llama? Sí. O sea, a mí me ha llegado... El partido de don Guillermo... Exactamente, yo lo he leído y es que da gusto, o sea, da gusto leerlo, porque dice, oye, mira, yo puedo estar de acuerdo contigo en algunas cosas, en desacuerdo en otras, pero es gente que es que de verdad da gusto, porque es que te das cuenta que serán de izquierdas todo lo que sea, pero es gente absolutamente sensata, igual que hay gente insensata de derechas, ¿no? Pero es curioso porque esa gente ellos mismos, la propia izquierda, los tiene arrinconados, o sea, los tiene arrinconados, y tú lees el manifiesto y dices, porque no lo han sacado a firmarlo todavía, pero si yo eso lo firmo, o no lo firmaría porque realmente en estos momentos no me consume una persona. Esta otra opción. Pero ese modelo de sociedad, esa izquierda, existe, pero ellos mismos la tienen acobardada y machacada en una esquina. Machacada, fíjese, noticia de hoy. El PSOE sanciona a la senadora aragonesa Maite Pérez con 600 euros por acudir al homenaje a Javier Lambán. Es tremendo. Bueno, lo único bueno que vamos a agradecerle a Pedro Sánchez es que, en fin, cuando deje el poder, el PSOE ya no existirá. Al ritmo actual que llevamos de caída, el PSOE va a ser tercera fuerza política allá por finales de septiembre. Puede. La semilla que ha dejado este hombre de odio va a estar mucho tiempo. No se llamará PSOE, se llamará X, pero pues yo creo que esa gente, yo creo pues que ojalá no. tenga usted Vamos razón. a ver que la canción del verano no es unos Pedro Sánchez hijo de Pi y otros Feijóo hijo de Pi o Abascal hijo de Pi. No, la canción del verano es Pedro Sánchez hijo de Pi. Entre los jóvenes, no hay, el único odio que hay es el del pueblo contra una minoría asquerosa de corruptos, puteros y drogadictos que están en estos momentos gobernando. Eso es el odio que hay, no hay odio entre dos Españas. Estos tíos han logrado tenga usted razón, que el clamor en España sea unánime. Doña Carmen Carbonell. Les traigo la respuesta a la pregunta que lanzábamos esta mañana, una de las preguntas que yo me formulo cada X tiempo y que aún no me sé responder a mí misma. Ahí lo dejo. La pregunta es la siguiente. ¿Cree que habría que devolver al Estado alguna de las competencias de las comunidades autónomas? 4 opciones. Sí, no, no lo sé y la que menos me gusta, la de no me importa. Bueno, pues nosotros, ¿para qué planteamos la pregunta? Pues para que gente inteligente nos ayude a responderla. Lo que pasa es que nos tenemos que conformar con esto peculiar. De hecho, ni lo he entendido la pregunta. ¿Podrías repetir? Que habría que devolver al Estado algunas de las competencias de las comunidades autónomas. Carmen, que era broma. Gracias, Jaime, porque yo tengo que decir que la clave está en lo de algunas. Esta es la pregunta quizás más
¿no? Más inquietante. ¿Cómo? Algunas, ¿cuáles? ¿Qué dejamos? ¿Qué nos quedamos? No, en Por eso eso yo ahí... no hemos entrado en cuáles. Claro, hemos pero... dicho, habría que devolver algunas Yo competencias sí, de los yo jurados. que en cuáles, la jefatura del Estado, por ejemplo, que está en Bruselas ahora mismo, y en Waterloo. Claro, pero es que están haciendo ustedes trampa. La pregunta concretamente es si hay que devolver algunas de las competencias, y yo ahí esta mañana muy humildemente decía que no lo sé. ¿Por qué? Pues porque como no especifica cuáles, usted habla de algunas, no queda muy claro, y sobre todo que cuando se ponen encima de la mesa algunas preguntas, dices, ¿yo realmente quiero que el que gestione la sanidad sea un ministro que vaya usted a saber a quién responde? Pues es que no lo sé, tampoco lo que tengo muy claro. O sea, yo sobre todo poniéndomelo en lo malo... O sea, usted ha contestado, no lo sé. No ¿Usted lo qué sé. contestaría? Hombre, por supuesto que sí, usted se acordará, porque en aquel momento yo estaba en UPyD, que esto ya lo dijo UPyD, creo que es en el año 2012, que incluso se sacaron por parte de la Fundación Unión Progreso y Democracia varios libros, uno de ellos que era el sobrecoste del mal gobierno, sobrecoste del Estado autonómico, en fin, y todo lo que se planteaba precisamente era la devolución de competencias. ¿Qué pasó de aquello? ¿Qué pasó de aquello? ¿Qué fue de aquello? Pues como Pues que en tantas cuanto cosas. UPyD llegó al 18% de Se las lo cargaron, encuestas, nos mataron, se decretó la ejecución muerte, exactamente, de UPyD. la muerte pública. Oiga, y lo consiguieron, ¿eh? Lo consiguieron hay que perfectamente. reconocerlo. Y hay que reconocer el papel estelar que tuvo en la escenificación para cargársela, pues la que luego ha actuado de negra de Pedro Sánchez, Irene Lozano. Bueno, ¿usted qué respondería a la pregunta? Ya lo he dicho, yo es que Sí. soy de los que acabaría con el régimen autonómico. O sea, ¿Y qué dice la gente, quiero decir, doña como Carmen? sueño ideal, Pues- a mí me sobra el régimen de las autonomías, me sobra. Don Luis, yo creo que lo han entendido en el sentido que está diciendo Borja Montoro. El 95% de los encuestados dice que sí, hay un 3% que dice que no, el 3%. Hay un 1% como yo, que no lo sabe, que no lo tiene muy claro, y hay otro 1% que dice no me importa. A mí esto es lo que más me preocupa, esa gente a la que no le importan este tipo de cosas que, como les digo, influyen directamente en lo que les pasa. Uno de los que dice que no le importa es Ursula von der Leyen. Dice, Por me da ejemplo. igual, seguiré manejando los hilos. Bueno, Lo que pasa eso es que cuando- que a ella no le afecta. El problema ¿no? es que En plan, cuando le alguien se beneficia, pero no le decanta, afecta. como acabo de hacer yo, y dices, es que yo estoy en contra del sistema autonómico, entonces parece que dices, que yo lo que quiero es un Estado descomunal centralista. No, es que yo no quiero un Estado descomunal centralista, es que yo quiero que desaparezcan las autonomías y quiero que el Estado reduzca su nivel de poder, y yo soy minarquista. Entonces lo que me gustaría es que la sociedad, la sanidad... por Le hago ejemplo, una transaccional. Yo quiero que las autonomías se les quite toda competencia legislativa, haya una única legislación en todo el territorio nacional y que las autonomías queden como entes de Pero si la legislación gestión. casi todo se hace desde De gestión. Bruselas hoy en día, en realidad es de donde Joder, pues viene si nos casi ponemos a todo. contar páginas de boletín Ya. oficial autonómico, salen 60 millones También, cada segundo. sí, ¿eh? sí. Claro, es que, don Luis, algunos de los que teníamos dudas precisamente sobre esa pregunta hacíamos alusión a con qué había que terminar y con qué no, qué debería trasladarse al Estado central y qué no. Por ejemplo, Javier Requena en Twitter dice que como mínimo las siguientes competencias: educación, justicia, interior, agua, energía, agricultura, ganadería y pesca, Y pensiones, cupos fiscales en sentido amplio y posiblemente también el tema sanitario. Alguien en Twitter que se hace llamar Anto05466940 dice que lo que hay que hacer es ir al origen y terminar con la actual ley electoral para que sea proporcional para todos los españoles, porque ahora vascos y catalanes están sobrerepresentados. Este oyente aboga por eliminar las comunidades autónomas, el término nacionalidades, la disposición transitoria cuarta y algunas cosas más. En las publicaciones de YouTube dice Francisco Javier Aguilera Bartra, él lo tiene muy claro: por mí cerrar todas las autonomías. El Estado de las autonomías ha fracasado. Alguien que se hace llamar Suso8864 dice que hay que devolver algunas competencias, pero esto solo es poner un parche a la sangría continua que sufrimos. Derogar los chiringuitos parlamentarios sería uno de los puntos clave según este oyente. Y termino en el chat de YouTube con un diagnóstico que nos hace Pablo Gómez, que dice: por desgracia son los jóvenes los que son más conscientes de lo que pasa, más que los mayores que siguen votando al bipartidismo. Es, por así decirlo, el mundo al revés. Pues muchísimas gracias, doña Carmen Carbanel. Muchísimas gracias, don Jaime Berenguer. Un placer, Muchísimas gracias, siempre. don Borja. Muchas gracias. Pues para despedir esto y poder dar paso a don Paco Linares para que ponga punto final a la tertulia,
no puedo pronunciar la palabra que ustedes ya saben, porque entonces desataría un paso inmediato a publicidad. Gracias a los dos por haber estado aquí. Don Paco Linares hoy nos quiere hablar de pues todos estos años, de Zapatero a Sánchez pasando por Rajoy. Buenos días, don Paco. Buenos días, mi querido amigo don Luis del Pino. Gracias. Ayer hablé de la rebelión interior que nos producen los atracos continuos a las libertades, a la prensa, a la justicia, a la verdad, los expolios al bolsillo y a la propiedad privada. Las primeras piedras de esta sinrazón que nos divide las puso la Constitución con el título 8º que dio origen a las autonomías. Zapatero las continuó con la memoria histórica. Rajoy prosiguió el camino de Zapatero y recolocó en Hacienda, después de Aznar, a Montoro. La explosión de todo ese odio que acumularon los gobernantes contra el pueblo español y el reventón casi total de la democracia lo está produciendo Sánchez y sus secuaces, y Sánchez, que tanto monta tanto. Presuntamente fue pésimo Montoro del Partido Popular. Ahora, corrupción total con la unión de ideologías con un solo fin: hincharse. Menos para este grupo editorial, menos para este, para casi todos, ahora solo existen la calor, los incendios y el ínclito Montoro. Pero hay que verlo en su conjunto. Hablo de la ley del sanchismo. La ley del sanchismo no está en el BOE, pero rige la política española desde hace 7 años. Y mientras no sea derogada por los ciudadanos en las urnas o por una regeneración profunda del PSOE, la cual no espero, seguirá operando como un cáncer institucional. Por ahora, y espero no decepcionarme, solo confío en que esa auténtica regeneración democrática venga de Vox. Todos la han prometido y nadie la cumplió. Es hora de pensárselo. Mañana más y mejor. Punto final.